Sean todas ustedes muy bienvenidas a nuestro primer en vivo de Revestidas de Virtud. Hoy vamos a tener un tema súper especial que es muy relacionado con la educación de los hijos en casa, que hoy en día muchas familias tienen que vivir y no por elección propia. Quiero contarles unas pequeñas cifras que nos dio la UNESCO. Hay 1.500 millones de personas, estudiantes del mundo, que no están yendo a las escuelas. Y también 188 países cerraron las escuelas y solo la mitad promueve la educación a distancia. Sabemos que para muchas mamás que no estaban acostumbradas a la educación en casa, esto ha representado un reto muy, muy grande. Ha cambiado la rutina de las familias. Entonces, hoy tenemos a una invitada muy especial, Carolina Bueno. Ella educó a sus dos hijas en casa. Ya sus hijas ya están grandes, ya terminaron su colegio y pues queremos compartir un tiempo con ella para que nos cuente y nos dé unas ideas, unos tips prácticos para poder sobrellevar este tiempo de pandemia, que a pesar de que ya no estemos en cuarentena, pero tenemos que seguirnos cuidando y seguir trabajando desde casa. Todas sabemos que las salas de muchas casas ya no son las salas para hacer visitas, sino para estudiar, y precisamente eso ha cambiado toda la dinámica. Entonces, Carolina, muy bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotras en esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero presentarme nuevamente. Mi nombre es Carolina Buena. Fui revestida por la gracia y el amor de Dios, por su perdón también, cuando era solo una niña. Soy maestra de educación preescolar y estoy felizmente casada hace 24 años y junto con mi esposo tenemos dos hijas, una de 20 y otra de 22 años. Entonces estoy aquí a la expectativa para poderles ayudar en lo que mi experiencia les pueda brindar. Muchas gracias, Carolina. Bueno, como el tiempo es corto, entonces vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué recomendación general nos puedes dar a las mamás durante esta pandemia en el que el tiempo es reducido, en el que no tenemos todas las actividades para hacer, no hay todos los recursos, nos estresamos? ¿Qué recomendación general nos puedes compartir hoy? Bueno, Paula, voy a darte la respuesta desde mi experiencia. Ya como tú lo mencionaste, mis hijas estudiaron en casa. Yo les hice escuela en casa durante el tiempo de la primaria y luego ellas estudiaron en un colegio virtual. Entonces también, obviamente, estaban en casa. Pero sé que lo que están pasando la mayoría de las familias es una situación completamente nueva. Entonces, lo primero que les quiero decir es que nos relajemos. Lo segundo es que podemos buscar al Señor en oración, ¿sí? Y descargar nuestro corazón. Podemos expresarle a Dios todos nuestros miedos. También podemos decirle todo lo que sentimos. Y en el Salmo 131, aunque no lo vamos a leer, se los quiero dejar para que después lo mediten en casa. Este salmo es muy lindo y nos habla de aquietar nuestro corazón, ¿sí? Para que nosotros podamos realmente estar en paz y en quietud, ¿sí? Para poder ser unas madres más efectivas. Quiero también mencionarles el Salmo 4:8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Dirán, pero este versículo, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Cierto? Como que no tiene mucha relación, pero si vamos a la parte, tomamos la parte de, porque solo tú, Jehová, ¿sí? Solo en Dios encontramos confianza. Y muchas veces eso es lo que nos falta.
cuando tenemos a los niños en casa, cuando nos enfrentamos a ciertas cosas que son nuevas, nos falta confianza. Y Dios es nuestra confianza. Por eso, entonces, hoy quería regalarles este pasaje para todas estas mamitas que nos están acompañando y nos están siguiendo, que tienen tantos temores y tienen tantas cosas, entonces pueden descansar en Jehová. Otra cosa que quiero decirles es que después de que meditemos en que es aquietar nuestro corazón y que podemos tener nuestra confianza en el Señor, podemos ser más efectivas y nos vamos a dar cuenta que la oportunidad que tenemos es una oportunidad maravillosa. Es el tener a nuestros hijos en casa. ¿Para qué? Para bendecirlos. Bendecirlos es hablar el bien que tenemos para ellos y que Dios tiene para ellos. Entonces, después de estas pequeñas reflexiones, quiero también decirles que es un privilegio el que podamos formar una parte activa en la educación escolar de nuestros hijos. Entonces, ahora sí vamos un poquito más a la práctica, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como decía Paulita en la introducción, nuestras casas se han convertido o se convierten en unos escenarios un poco diferentes, ¿cierto? Porque son casa, pero también son colegio. Les quiero contar una pequeña anécdota. Cuando mis hijas estudiaban en casa, en un tiempo estuvimos viviendo fuera de Colombia y teníamos las clases en la cocina. Mi cocina era una cocina muy amplia, entonces ellas tenían patinetas en ese tiempo, tenían sus maletas, entonces se ponían sus maletas, se montaban a su patineta y cruzaban desde su cuarto por la sala hacia el colegio, decían ellas, y era hacia la cocina. Entonces, esas son anécdotas y cosas lindas que podemos recordar de ese privilegio que tenemos, las que tenemos a los hijos en casa. Bueno, entonces, debemos brindarles y proporcionarles un espacio adecuado, ¿sí? Debemos tener cuidado de en dónde los vamos a ubicar para que ellos estudien, ¿sí? Debe ser un sitio al cual nosotras podamos acceder de manera rápida, ¿sí? En caso de que algo pase, nosotras podamos estar alerta y podamos brindarles ayuda. También debemos tener en cuenta la iluminación en el sitio donde ellos van a estudiar. También en lo posible tenerles una mesa y una silla cómodas, ¿sí? Y otra cosa muy importante es tener a mano los utensilios o los implementos escolares. Entonces podemos inventarnos una linda caja o una cartuchera o una maleta donde estén todos los implementos. No que de pronto la profe diga, bueno, vamos a recortar, saquen sus tijeras y el niño tenga que salir por toda la casa gritando, buscando dónde están sus tijeras. Entonces son pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. Es muy importante también diferenciar. Hay algunas que están haciendo escuela en casa, otras están, sus niños están estudiando en colegio, ¿cierto? Y tienen clases en línea en tiempo real. Entonces es muy diferente porque en ese momento de pronto nosotras no vamos a estar tan activas, digamos, de preparar una clase, sino que vamos a brindar un espacio para que nuestros hijos puedan tomar su clase pues del colegio. Debemos tener cuidado de que de pronto no tengamos el televisor prendido, música, cosas que le quiten la atención al niño de lo que realmente en ese momento es importante, que es su clase. Para las que están llevando el estudio de otra manera, que es que los colegios mandan guías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Con cronogramas. Podemos tener un cronograma de actividades donde si tu niño sabe leer y escribir, entonces él mismo puede llenar su cronograma con las actividades, cuándo tiene que entregar el proyecto de ciencias, cuándo debe cumplir con cierta cosa, o si el profesor le pide algunos implementos especiales, en el cronograma debe estar para que nuestros niños estén dando el mejor rendimiento posible. Una de las cosas que más utilizamos
en estos tiempos es el computador, porque es en el medio en el cual están estudiando. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que podemos crearles un usuario a nuestros niños para el colegio. Entonces, en ese usuario solamente vamos a tener cosas escolares. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para que de pronto los niños no nos boten un documento importante, nos sirve que tengamos mayor seguridad, ¿cierto? De pronto hay sesiones en plataformas que se escuchan, que de pronto hay veces roban información y aunque no somos personas muy adineradas, pues de todos modos tenemos que tener cuidado con nuestras cuentas y con nuestras claves, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. También que podemos tener en cuenta que ahora en las cosas tecnológicas se pueden poner bloqueos de páginas, se pueden descargar controles parentales para que no hayan páginas inapropiadas. Yo no soy la experta en esto, pero sí sé que se puede. Entonces, en el tiempo que mis hijas estudiaban virtualmente, lo que hice fue comunicarme con el proveedor de Internet y ellos mismos me brindaron la posibilidad de poner un poco más seguro el computador. Entonces, podemos asesorarnos de personas que sí lo sepan hacer y eso será también de mucha ayuda. Con niños más grandes debemos tener cuidado porque ya ellos manejan su tiempo, saben hacer las cosas solos y los vemos que están metidos en el computador todo el tiempo con la excusa muchas veces de que están estudiando. Entonces, nosotras debemos tener mucho cuidado y podemos poner reglas y normas simples, como por ejemplo, no puedes borrar el historial del navegador. Otra cosa es que en algunos dispositivos se puede mirar cuánto tiempo pasas en las páginas. Entonces podemos ver cuánto tiempo realmente están en las plataformas del colegio o cuántas horas pasan en los juegos, perdón, en línea. Otra cosa que podemos hacer es que en las noches nuestros hijos deben entregar los dispositivos y no dejarlos en la habitación, porque está sucediendo que muchos niños y jóvenes no están durmiendo. Nosotros nos vamos a dormir y pensamos que los niños están felices también durmiendo y resulta que no, están viendo videos, películas, chateando, jugando en línea y pasan toda la noche. Entonces, otra cosa es que los que tienen ya WhatsApp, una de las normas sencillas también podría ser no quitar la hora de conexión, de la última conexión. Esas son algunas ideas prácticas que podemos poner. Gracias, Carolina. También conversando un poco contigo detrás de cámaras, habías comentado algo súper importante y es que las mamás a veces se angustian porque quieren proveer de todas las actividades y muchas veces no estamos capacitadas para todo o no tenemos el tiempo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esta es algo, o sea, es una parte muy interesante. Cuando, como cuentas, estuvimos charlando un poquito antes de este programa. Entonces, debemos tener cuidado de no sobreestimular ni de llenar de actividades a los niños. Hoy quiero animar a todas las mamitas para que descansen. Sonaría algo muy loco, ¿cierto? Estamos aquí para que nos llenes de información, nos des más tips y nos des más ideas, pero lo que el Señor me ha dado es regalarles una palabra de descanso. Sé que todas tenemos buenas intenciones de dar lo mejor, pero no necesariamente es sobreestimular a los niños. A veces parecemos más programadoras de eventos o recreacionistas y nos perdemos de la profundidad de lo que es la vida, como sentarnos a tomar un desayuno tranquilos, ¿sí? Sin gritos, sin estrés, ¿sí? Contemplar por la ventana, porque ahora tal vez no podemos salir tanto, contemplar por la ventana cómo están las nubes. Hay cosas sencillas de la vida que nos estamos perdiendo por buscar tantas y tantas actividades. Ojo, no estoy diciendo con esto que está bien ser simples, ¿sí? Y dejar como que las actividades se den por sí solas. No, también podemos poner la creatividad y el tiempo para buscar buenas actividades para nuestros niños. Creo que hay normalmente dos tipos de mamá. Una
que está súper afanosa y deseosa de buscar actividades que ayuden a que su niño no se quede atrás de los demás. Y otras que realmente no les importa nada. Entonces debemos tener cuidado, ¿sí? Debemos buscar la ayuda del Señor. Tenemos el privilegio de tener a esa herencia preciosa. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Muchas veces también vemos a mamitas muy ocupadas en su celular y los niños están tratando de hablar, llamar su atención y las mamás no tienen tiempo o no quieren prestarles atención. Entonces, busquemos la sabiduría del Señor para ser las mamás adecuadas. No quiere decir con esto que yo estoy hablando y que soy la madre perfecta, no, para nada. He tenido muchos errores, he tenido que pedirle perdón muchas veces a mis hijas y estoy aquí es con el ánimo de que ustedes de pronto no repitan esos mismos errores que de pronto yo cometí. Otra cosa que Queremos, no, sigue. discúlpame, sigue, tranquila, Bueno, sigue. otra cosa que podemos hacer también es compartir buenas ideas con nuestras amigas, ¿sí? Hay veces decimos somos buenas amigas, pero en realidad somos egoístas con buenas herramientas que tenemos. Entonces, si encontramos un buen recurso, compartámoslo. Entonces, bueno, no sé, hay diferentes formas de compartirlo. Lo podemos, de pronto en una aplicación como Pinterest, podemos crear un tablero, ¿sí? Un tablero de ayudas didácticas o de ideas para X o Y cosa y esa es una buena herramienta. También eh, para tener un buen rendimiento y un disfrutar el día es muy importante tener una buena noche, tener un buen sueño. Entonces, a mí me funcionó que mis hijas iban a dormir siempre a una hora fija, ¿sí? No era como según el día, según el genio, ya no me los aguanto más, ya a dormir, no más, los empillamo, no, sino que el momento para dormir era un momento especial, ¿sí? Sin gritos, sin estrés, donde podíamos compartir y ellas ya acostaditas en su cama, normalmente les hacía yo una lectura con principios bíblicos y eso daba que estuvieran calmadas, pudieran descansar bien y al otro día iban a tener un día mejor. Otra cosa que podemos también es cuidar la alimentación de los hijos. Sí, hay veces les damos muchas cosas con azúcar, paquetes que no solamente son malos para la salud, sino que eso sobrecarga, sobreestimula a los niños y hay veces uno mira a los niños y uno dice, pero ¿dónde se apaga este niño? ¿Sí? Está, brinca, salta así y decimos, no, es que él es así, pero muchas veces también tiene que ver con la alimentación que no es la más adecuada. Entonces, entre las cosas que podemos hacer en este tiempo también son juegos de mesa, inventarnos cosas como buscar pistas dentro de la casa, hacer loterías y otras cosas. Entonces, algo que quiero compartir con las que están viéndonos hoy es que quiero pues felicitar a estas mujeres hermosas que han tomado esta iniciativa tan linda de sacar de su tiempo para compartir con otras. Y, y ellas me decían que pues tener en cuenta para compartir actividades. Y yo miraba antes de iniciar este en vivo, cada una luchando con sus propios pequeños en casa. Entonces hay veces no es tanto que necesitamos más y más actividades. Tenemos es que buscar la dirección del Señor y decir, bueno, Señor, ¿tú qué quieres que mi hijo aprenda? Y pues en el descanso que el Señor nos regale, ser esas mamás creativas también. Así es, Carolina. Muchas gracias y queremos recordarles a las amigas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que podamos hacérselas a Carolina si nos da el tiempo. Y si no, se las podríamos contestar en otro momento. Carolina, algo muy importante que a las mamás nos causa mucha inquietud es el manejo del tiempo. ¿Cómo podemos organizar el tiempo? Y añadiéndole la otra pregunta que es también el tiempo del aseo en la casa, que a veces uno dice, ¿a qué horas voy a hacer tanto?
¿Qué consejo nos puedes dar, por favor? Urgente. Bueno, como les digo, no soy la experta, pero pues ya llevo un camino recorrido más adelante que ustedes. Entonces, creo que hay cosas prácticas que podemos aprender a hacer. Es, como les decía, no tenemos que estar frustradas por tener una y otra actividad con nuestros niños. Hay cosas que en nuestra casa pues tienen que seguir se dando, ¿cierto? Nosotras tenemos que cocinar, tenemos que tener cuidado de la ropa y todas estas otras cosas que son todo el tiempo, ¿cierto? Lavar losa no para uno. Entonces, entre las cosas prácticas que uno puede hacer es aprender a congelar bien los alimentos, ¿sí? Entonces, si uno aprende a congelar bien los alimentos, eso te va a evitar que estés todos los días necesitando estar en la cocina. Entonces, y pues con una buena técnica de congelación no se pierden los nutrientes de los alimentos. Entonces, de pronto, esa puede ser una cosa buena. Otra cosa es que los podemos involucrar a nuestros hijos en los quehaceres de la casa. Nosotros hay veces para nuestros niños los miramos y decimos, no, para esto es muy pequeño, pero para otras cosas, no, es que él es muy inteligente y él lo puede hacer. Entonces, una de las cosas lindas es involucrar a nuestros hijos en las tareas de la casa, porque eso da también sentido de pertenencia al hogar. Entonces, según la edad que tengan, podemos pensar de qué manera pueden ellos aportar y ayudar. Estaba pensando en estos días, estoy tomando un curso de transcultural y hablan mucho de las mujeres en otras culturas donde no tienen tanto acceso a la educación, ¿sí? Y están luchando por tener acceso a la educación. Y a ellas las enseñan desde muy pequeñas a ser buenas cuidadoras de su casa. Y pensaba yo en el contraste con nosotras, ¿cierto? Muchas veces pensamos que tenemos que darles a nuestros hijos, obviamente, y no estoy en contra, obviamente, de la educación, sí debemos proveer en cosas intelectuales, pero cuando dice ese versículo en el que ustedes se basaron de Tito, de enseñar a las mujeres más jóvenes, también incluye a nuestras hijas. Entonces, y a nuestros hijos. Entonces debemos involucrarlos en tareas de la casa para no sobrecargarnos. Debemos también tener tiempos de saber que podemos tener herramientas y cosas cerca, digamos, les pongo el ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas tenían una caja con juguetes y era algo que ellas podían acceder para jugar, pero también era algo fácil en lo que ellas podían después guardar sus juguetes. Entonces, y no tenemos que estar nosotras detrás de los niños todo el tiempo, recojan, 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 sino involucrarlos en los quehaceres de la casa. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, pues De pronto, ¿tú cómo hacías con el tema o sea, empiezas clases y en qué momento organizas la casa? No sé si recuerdas ese tiempo en el que estabas con tus niñas. ¿En qué momento aseabas? ¿O lo ok, separabas o no lo separabas o hacías todo el tiempo? bueno, esas me hace recordar que cuando yo tomé la decisión de hacer escuela en casa, pues la verdad tenía un miedo terrible. Pensé que no lo iba a poder lograr siendo aún, pues digamos, docente. Pero alguien me dio un consejo que fue que tuviera un horario para el estudio, ¿sí? Y después preguntándole a jóvenes que habían sido educados en casa, me decían, sí, es muy bueno tener un horario, no que hoy voy a salir, entonces les doy la clase en la tarde, al otro día no hay clase, al otro día sí, sino que tratar de mantener un horario con ellos es muy bueno. Miren, la verdad, con niños pequeños uno no necesita invertir tantas horas como las invierten en un colegio. Con niños de primaria, bueno, más bien, les voy a poner, con niños de preescolar, con una hora, miren, avanzan muchísimo. Con una clase de niños ya entre los 5 y los 10 años, yo creería que ahí sí ya necesitamos unas 3 horas de clase, ¿sí?
Pero si vemos, pues 3 horas no son todo el día, ¿cierto? Entonces es organizarnos. Yo te decía que cuando estuve viviendo fuera, el salón de clases era la cocina, que era un espacio, pues para, en ese tiempo contaba con una cocina muy grande, entonces tenía una mesa ahí, un tablero. Entonces, lo primero siempre y el no negociable, siempre, siempre era empezar con una enseñanza bíblica. Siempre estudiábamos la Biblia. Entonces ahí recuerdo el Deuteronomio 6:7 que dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino al acostarte y cuando te levantes. Entonces muchas veces pensamos, no, pero es que no vamos a saturar a los niños con tanta información, pero las cosas espirituales son lo más importante. Entonces siempre iniciábamos en el tiempo, digamos, en el día, empezábamos con el estudio de la Biblia y después yo les ponía a cada una su trabajo, ¿sí? Entonces, por decir algo, van a hacer esto del libro o van a trabajar tal cosa y yo me ponía, digamos, en ese momento a preparar el almuerzo, ¿sí? Entonces no tenía que estar ahí encima porque pues creo que también una de las cosas que aprenden los niños que estudian en casa es la disciplina y eso es fundamental, ¿sí? Entonces esa es como la llave, ¿sí? Si tú le dices a tu niño vas a hacer esto, él debe cumplirlo. Entonces, digamos que en el tiempo de la mañana era nuestro tiempo de colegio. Habían otros momentos en el que les digo, ¿sí? Que podía congelar o que podía hacer, entonces sabía que no tenía que hacer cosas de la cocina, entonces podía estar con ellas más trabajando en matemáticas o en ciencias o en otras cosas y ya en el resto del día o en la tarde, digamos, ya podía uno ponerse a hacer las otras cosas, ¿no? Como echar la ropa a la lavadora, entonces también ellas ayudaban a colgar, después también ayudaban a doblar ropa, ¿sí? Involucrarlas mucho. En estos días una de mis hijas dictó clase en la escuela dominical y la actividad que les dio a los niños fue que trajeran una camiseta y les enseñó una técnica para doblar camisetas. Pues la verdad a los niños no les gustó mucho al principio. Decían, ¿no tienes algo más divertido? Porque tenemos unos niños que tienen, o sea, la tecnología los lleva muy, muy rápido. Y no solamente rápido, sino que, ¿saben una cosa? Los niños de hoy tienen más estrés que los pacientes psiquiátricos del año de 1950. Entonces debemos bajarle a la revolución, ¿sí? Debemos tratar de buscar una vida un poco más simple, más tranquila. No con esto diciendo que vamos a ser mediocres y que no les vamos a enseñar, pero debemos tener equilibrio en las cosas. Gracias, Carolina. Y para finalizar, queríamos preguntarte sobre materiales, páginas en internet, libros, documentos que tú nos puedas compartir para apoyar este proceso de educación en casa. Bueno, la verdad que ya hace tanto tiempo que dicté clase con mis hijas que de pronto estoy un poco desactualizada, pero hay cosas muy buenas, por ejemplo, una página que se llama aaa.matemáticas, es un recurso que tiene todas las matemáticas, tiene matemáticas desde preescolar hasta 11, está todo el programa. Hay otra página que es Colombia Aprende, ¿sí? Para las que están haciendo escuela en casa, entonces tiene muchos recursos y tiene buen material. Otra cosa que está también al alcance de todas es la página de las bibliotecas que se llama Bibliored, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer mi hija entró para mirar, digamos, más o menos qué estaban dando y tienen la hora del cuento para los niños, bueno, tienen diferentes cosas, tienen tejido, tienen curso de fotografía y todo es online y es muy fácil acceder. Esto de pronto algunas cosas pues obviamente son para niños más grandes, eh, pero hay muchos recursos, hay cuentos, ¿sí? Que de pronto a veces no tenemos o en la parte económica o ahorita porque no podemos salir a conseguir, están los cuentos. Entonces, una recomendación es que leamos nosotras primero los cuentos antes que los niños, porque a veces nos damos unas sorpresas que no son lo que nosotros esperábamos. Entonces,
Esas son como algunas cosas y ahorita hay muchas ayudas de pronto en Pinterest que podemos poner y nos dan muchos recursos. Entonces, esas podrían ser. Bueno, Carolina, muchas gracias. Queremos saber si de pronto nuestras amigas en el chat tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud. Aprovechamos 5 minuticos para hacer estas preguntas a Carolina. Vamos a mirar por aquí. Y nuestras amigas que nos están acompañando, nuestro equipo técnico también, si tienen alguna pregunta, este es el mejor momento para hacerla. Dianita. No te escuchamos, Dianita. Hola, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Carolina, qué alegría tenerte. Algunas mujeres en el chat han estado preguntando, y bueno, una pregunta es si tienes algunos ejemplos de comidas congeladas, algunas ideas. Ok. Bueno, esto da para todo un programa. La verdad no soy la experta en congelación, pero tengo una prima mía que lo sabe hacer muy bien y tiene un canal en YouTube. Entonces, si quieren, les puedo dejar el enlace. Tiene videos muy corticos y son muy chéveres que podemos aprender. Pero les voy a dar un ejemplo sencillo. Digamos que el día que hago frijoles, ¿sí? Normalmente los frijoles pues sabemos que tenemos que dejarlos en agua y la cocción pues tampoco es una cocción rápida, entonces lo que yo hago es que los hago en cantidad, ¿sí? Y entonces después los pongo en recipientes herméticos para congelarlos y se deben congelar la porción que se va a utilizar la siguiente vez. Les pongo un ejemplo. Entonces, digamos que yo congelé, voy a congelar 1 libra de frijoles, pero yo sé que la siguiente vez no voy a necesitar todo eso, entonces digamos, la divido en 2, ¿sí? Y la congelo, se marca la fecha y en el congelador, cuando la nevera tiene el congelador aparte, digamos, no es de una sola puerta, sino que tiene 2 puertas, la congelación dura 3 meses sin problema, ¿sí? Entonces podemos tener unos frijoles en poco tiempo, ¿sí? Ese es un ejemplo que podría darles. Ok, Carolina, gracias. Bueno, otra pregunta es, ¿qué ideas prácticas nos puedes dar para disfrutar más a nuestros niños y aprovechar el tiempo con ellos? Bueno, mira, la verdad los niños tienen una capacidad tan maravillosa que hay veces lo que les decía, hay veces nosotras queremos programarlos, ¿sí? Clase de esto, clase de esto, clase de eso, y ellos mismos tienen esa capacidad de entretenerse, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez a mis hijas, yo estaba haciendo algo de oficio y cuando llegué a la sala tenían una piscina armada con unas cobijas, se habían puesto el vestido de baño, se habían puesto sus gafas, su gorro, todo, y ellas estaban felices nadando en una cobija. Y esas son las cosas lindas de la creatividad que tienen los niños. Entonces, no necesariamente tenemos nosotras que estar pensando, ¿sí? Otra cosa, digamos, si estamos viendo algo de televisión que nosotras hemos seleccionado, ¿sí? Nosotras podemos utilizar eso que les gusta para enseñarles algo. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué pasó? ¿Eso está bien? ¿Eso no está bien? Sí, o sea, llevarlos un poco más a la crítica, a mirar más allá de lo que se emboban pues, de pronto en una pantalla. Entonces, eso nos hace que nosotras también veamos los programas que a ellos les gustan, no solamente poner una película, hay veces toca, no estoy diciendo que no, pero digamos, no solamente poner una película, sino también, yo creo que en el tiempo que ya estuvieron pequeñas me vi todas las películas habidas y por haber, y se lo sabe uno y los personajes, una cosa y lo otro, pero es pasar, sí, con calma, con tranquilidad, sí, por ejemplo, en el tiempo que son pequeños, ellas pasaban mucho rato jugando en la tina,
¿sí? Entonces, en la tina, les tenía una tina plástica, ¿sí? Y me he dicho, la hora del baño era un juego, un relax, ¿sí? Entonces, no había estrés, no había el problema de tener que salir corriendo, el cambio de clima, cuando lo sacan esos niños tan chiquititos, muchas veces pues sufrían de tantas cosas. Entonces, creo que eso es una manera de aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Otra cosa es las palabras, ¿sí? Utilizar nuestras palabras para bendecirlos, ¿sí? No, y cuando utilicemos una mala palabra, cuando les digamos algo que no es, rápido, digámosles, perdóname, te dije eso y eso no está bien, ¿sí? Entonces, hija, te amo, ¿sí? Eres especial, estoy muy orgullosa de ti, ¿sí? Esas son cosas que les van a quedar. Ay, Caro, qué bonitas esas ideas, muchas gracias. Bueno, otra preguntita. De pronto, si nos puedes dar también ideas de un horario para realizar. Aquí dice así. Bueno, pues aquí podemos hacer la diferencia, ¿no? Si ellos están en colegio, digamos, sea colegio distrital o un colegio particular, pues obviamente ellos ya tienen un horario, ¿cierto? Entonces, a lo que yo decía, el cronograma es cuando en ese colegio les dejan tareas, ¿sí? Ellos van a tener un cronograma muy sencillo donde esté solamente, digamos, la semana, puede ser, o si queremos todo el mes. Y entonces vamos a decir que el 20 de octubre ellos tienen que entregar el proyecto de ciencias. ¿Sí? El 25 tienen que llevar una cartulina con bueno, los materiales para una actividad. Entonces, digamos que son cosas muy sencillas que podemos llevar de cosas escolares. Pero si, digamos, ya es con escuela en casa, entonces nosotras somos las que hacemos la programación, ¿sí? Nosotras hacemos la programación y también ellos pueden, entonces, ustedes les pueden pedir, bueno, ya cuando son más grandecitos, ¿no? Entonces, bueno, para tal día van a traer tal cosa o para tal día tienen que haber leído esto y ellos lo registran. Eso les ayuda mucho para que sean responsables, ¿sí? Otras cosas que se van a ir formando para cuando sean más grandes y ya estén estudiando o trabajando. Bueno, y tenemos otra pregunta más. Dice, ¿qué consejos nos das a las mujeres que tenemos niños en casa y un empleo de 8 horas por atender? El manejo del estrés en estos casos es difícil, sobre todo cuando los niños quieren jugar en horarios laborales. Bueno, ese es un reto. Creo que es de las cosas más difíciles que se están presentando. Porque si normalmente la mamá salía a trabajar 8 horas, eso quiere decir que antes de esta situación, pues los niños no estaban con ella, ¿cierto? Entonces, obviamente es un llegar a acostumbrarnos a estar juntos, a conocernos, ¿cierto? Es muy diferente a las mamitas que hemos tenido la fortuna de estar con nuestros niños todo el tiempo. Entonces, creo que es una adaptación de las dos partes, de los niños y de las mamás. Pues depende también el trabajo, ¿sí? Pero si se da la oportunidad, podemos poner los dos nuestro computador y podemos, bueno, tú vas a estudiar y yo voy a trabajar, ¿sí? Depende el trabajo, porque sé que hay trabajos que son, ¿sí? Y entonces, pues uno pensaría cómo hacía antes, ¿cierto? Como tal vez había otra persona que le estaba apoyando con los niños. Entonces, creo que es buscar el conocerlos, porque no podemos llegar a exigirles, ¿cierto? Ya, tú te quedas quieto porque yo estoy ocupada. Entonces, creo que es un conocernos y darnos un tiempo donde el niño aprenda también, sí, bueno, mami está ocupada en este momento, pero pues obviamente para un niño pequeño 8 horas no es un momento. Entonces creo que sí son cosas que debemos reevaluar, pedirle al Señor que nos ayude a tener, porque si, digamos, si la mamita está sola y no tiene otro ingreso, pues es un tema difícil. Pero de verdad que en cosas pequeñas podemos ir ganando, ¿sí? Digamos, en el tiempo, como les ponía el ejemplo del desayuno, ¿sí? Que podamos desayunar tranquilos, que podamos estar un tiempo de compartir, de hablar, de reírnos, ¿sí? De eso. Entonces, eso quita también esa necesidad del niño por llamar la atención de su mamá, aunque, bueno, definitivamente es un reto, porque un niño, sí, con una mamita 8 horas ausente es muy difícil.
Bueno, Carolina, gracias. Hasta el momento esas son las preguntas. Te agradezco mucho tu tiempo, muy valioso todo lo que nos has compartido. Gracias. No, muchas gracias por la invitación, que el Señor les siga dando gracia, les siga ayudando para traer nuevos temas para todas estas mamitas que lo necesitamos mucho. Un abrazo a cada una. Muchas gracias, Carolina. Fue un gusto tenerte hoy como invitada en Revestidas de Virtud y yo creo que todas nos vamos a ir pensando a la cama en la vida simple, en una vida más sencilla y oramos para que el día de mañana nos despertemos con ánimo, pensando en que sí vamos a poder hacerlo, porque tenemos las herramientas, tenemos al Señor que es nuestro mejor maestro y estos consejos tan valiosos que nos acabas de compartir. Muchas gracias a todas ustedes por estar con nosotras hoy y las invitamos para que estén pendientes para nuestra próxima charla de Revestidas de Virtud. Chao. Adiós. Chao.